Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Acá hemos pasado una semana más de cuarentena y seguimos esperando en lo que el Señor está haciendo y en lo que va a seguir haciendo en medio nuestro y en nuestro mundo. Hay un poema muy poco conocido que se llama Invictus. Su autor fue un poeta inglés prácticamente desconocido, pero este poema se hizo famoso porque lo popularizó este reconocido líder sudafricano que fue Nelson Mandela. Él afirmaba que eran las palabras de este poema aquellas que lo habían mantenido en pie durante sus largos 27 años de prisión. Déjenme compartirles las estrofas de este poema. Dice así: más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, doy gracias a los dioses que pudieran existir por mi alma inconquistable. En las azarosas garras de las circunstancias nunca me he lamentado ni he pestañeado. Sometido a los golpes del destino, mi cabeza está ensangrentada pero erguida. Más allá de este lugar de cólera y lágrimas, donde yace el horror de la sombra y la amenaza de los años, me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecho sea el portal, cuán cargada de castigos la sentencia. Y ahora vienen los dos versos que se popularizaron más de este poema, que dicen: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. A través de las palabras de este poema, como que Nelson Mandela reconocía que más allá de todo lo que le estaba sucediendo, él se sentía o se veía al control de su propia vida. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en los que estamos sufriendo el azote de varias, llamémosle, epidemias simultáneas. ¿A qué me refiero con esto? Está la famosa epidemia del coronavirus, pero también estamos comprobando que en medio nuestro se está dando una epidemia en parte de temor, una epidemia de soledad y una mortífera epidemia que es una combinación de impotencia, desánimo y hasta depresión. En esta situación tan difícil, en medio de estas circunstancias tan complejas, una pregunta obligada que nos surge o que nos debería surgir a cada uno de nosotros es: ¿quién está al control de mi vida? ¿Las circunstancias están controlando mi vida? ¿Son las circunstancias, es mi entorno el que está, diríamos, determinando mis emociones, mi estado de ánimo y por ende mi conducta? ¿O el otro planteo que nos podemos hacer es: de alguna manera, usted o yo, somos quienes estamos al mando de nuestras propias vidas en este tiempo? Y sin querer contradecir al famoso líder sudafricano, debemos decir a la luz de la palabra de Dios que hay que responder que no a ambas preguntas. ¿A qué me refiero con esto? Respecto a si son las circunstancias las que están controlando nuestras vidas, creo que a la luz de lo que dice la palabra de Dios, entendemos que más allá de las circunstancias hay alguien muy astuto y muy poderoso que sí está queriendo controlar nuestras vidas, haciendo uso y abuso de estas circunstancias negativas que nos rodean. Ese enemigo nuestro es Satanás, el enemigo de nuestras almas, y creo que es él quien está tratando de controlar nuestro estado de ánimo, de determinar nuestras emociones y, lo que es más lamentable, pautar nuestra conducta. Ahora, respecto a la segunda pregunta, si somos nosotros los que estamos al control de estas circunstancias, debo darte la mala noticia que nosotros, como seres humanos, no estamos en condiciones de estar al control de nuestras vidas y de las circunstancias que nos rodean. Es que no podemos decir, como decía este famoso líder sudafricano: somos los amos de nuestro destino, somos los capitanes de nuestras almas. En pocas palabras, ni son las circunstancias en realidad las que determinan hoy por hoy nuestro estado de ánimo o nuestras emociones, o pretenden hacerlo, sino alguien que quiere usarlas.
y tampoco estamos en condiciones humanas nosotros de autoerigirnos o levantarnos por sobre estas circunstancias tan negativas que nos rodean. Creo entonces que es tiempo de volver a nuestro conocido pasaje de Isaías capítulo 52 y tratar de encontrar, ¿por qué no?, una verdad bíblica que nos ayude a levantarnos espiritualmente por sobre las circunstancias que nos rodean. Y así, mi querido hermano, mi querida hermana, no perder en este tiempo ni la fe, ni la esperanza, ni la paz. Creo que es más que nunca imperioso que en nuestras vidas sea una realidad lo que afirmaba Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 30, versículo 15, que dice así: así ha dicho el Señor, el Santo de Israel, la salvación de ustedes depende de que mantengan la calma, su fuerza radica en mantener la calma y en confiar en mí. Si ustedes recuerdan, en el primer mensaje de esta serie que venimos transcurriendo de Despiertos, veíamos que en Isaías 52 encontrábamos a un pueblo de Dios que estaba desanimado, un pueblo de Dios que venía de sufrir muchos años de destierro, un pueblo de Dios que había experimentado en carne propia el castigo duro de Dios a causa de sus pecados. Pero el tiempo había pasado y este pueblo de Dios había comenzado como a acomodarse en su exilio, en su destierro, y hasta habían empezado a adquirir terrenos, edificar casas, desarrollar negocios. Y aún tenemos personajes dentro del pueblo judío como el conocido Daniel y otros más que hasta llegaron a ocupar cargos en el gobierno. De tal manera que cuando llegó el momento en que Dios les permite regresar a su propia tierra, ellos comienzan a dudar si su lugar en el mundo era justamente Palestina o si debían quedarse donde ya estaban. A esta generación del pueblo de Dios, que ya se estaba acomodando a una nueva situación de vida, es a la que Dios recurre por medio del profeta Isaías para tratar de despertarlos. Repasamos, si ustedes me permiten, Isaías capítulo 52, versículo 1 y 2. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Y como ustedes recordarán, en estos primeros dos versículos encontrábamos toda una serie de órdenes que, si le dábamos un orden espiritual y cronológico correcto, estas órdenes comenzaban justamente con este mandato de Dios y esta iniciativa de Dios de despertar a su pueblo. Esto significaba reaccionar ante nuestra realidad espiritual y tomar decisiones al respecto. Una vez despertados por el Señor, Él nos animaba a levantarnos y a sacudirnos el polvo, tomar una actitud combativa frente a la vida, positiva frente a las cosas que aún había que cambiar en nuestro propio ser, en nuestro propio entorno. La tercera orden era quitar las ligaduras y las ataduras del cuello, ligaduras y ataduras que Dios ya había roto. Y en cuarto lugar, el mandato era vestirnos de poder, tomar las armas espirituales, los recursos que Dios nos daba para la batalla, luego vestirnos como hijos de Dios, vestirnos de dignidad, como compartíamos el domingo pasado, y llegamos a la última de las órdenes, y esta es la de sentarnos en el trono. Es decir, comenzamos siendo despertados por Dios para reaccionar a nuestra situación espiritual y empezar a actuar en base a ella, y terminamos con la orden de sentarnos en el trono. Si literalmente vamos a Isaías 52:2, en esta parte parecería literalmente un poco contradictorio lo que dice, porque la orden es levántate y luego dice siéntate.
¿cómo es esto? Levantarse para luego sentarse. Si lo miramos en otra versión, comenzamos a entender de qué se trata esto. Dice en otra versión, levántate para reinar. Levántate, pueblo de Dios, para reinar. No es ponernos de pie literalmente para luego volver a tomar asiento, es ponernos de pie para sentarnos y tomar un lugar de autoridad. Quizás uno de los pasajes que mejor expresan estas dos acciones de levantarse primero y luego sentarse, lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 19. Si ustedes me acompañan, 2 de Samuel, capítulo 19, leemos desde el versículo 5 lo siguiente. Joab entró en la casa del rey y dijo, hoy has cubierto de vergüenza el rostro de todos tus siervos, que han salvado hoy tu vida, la vida de tus hijos e hijas, la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, al amar a aquellos que te odian y al odiar a aquellos que te aman. Pues hoy has demostrado que príncipes y siervos no son nada para ti, porque ahora en este día sé que si Absalón estuviera vivo y todos nosotros hoy estuviéramos muertos, entonces tú estarías complacido. Ahora, presten atención, versículo 7, ahora pues levántate, sal y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por el Señor que si no sales, ciertamente ni un solo hombre pasará la noche contigo, y esto será peor que todo el mal que ha venido sobre ti desde tu juventud hasta ahora. Y dice el versículo 8, entonces el rey se levantó y se sentó a la puerta. Y cuando avisaron a todo el pueblo diciendo, he aquí el rey está sentado a la puerta, entonces todo el pueblo vino delante del rey. Si ustedes miran el capítulo anterior, el capítulo 18 de Samuel, se enterarían que David se había enterado nada más ni nada menos que de la muerte de su propio hijo Absalón. Y luego de enterarse de esta muerte, el relato bíblico nos cuenta de que David se retiró a un cuarto a llorar, pero lo hizo en una forma tan elocuente, tan evidente, que el pueblo estaba escuchando a su rey llorar. Fue en ese contexto que su general, Joab, se anima a entrar en la misma presencia del rey y casi ordenarle lo que aparece ahí en el versículo 7. Levántate y sal y habla a tus siervos. Entonces es que leemos en el versículo 8, entonces el rey se levantó y se sentó a la puerta. O sea, lo que dice el relato es que David lo que hizo fue salir del lamento y volver a ocupar su lugar de rey, volver a ocupar su lugar de autoridad. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hoy, como hijos de Dios, si Dios nos está dando la orden de sentarnos en este lugar de autoridad, cómo podemos hacerlo en medio de estas circunstancias? Déjame compartirte un pasaje que habla de Jesús, muy conocido. Está en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, y dice así la palabra de Dios. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esta expresión que ustedes tienen en el versículo 9, lo exaltó hasta lo sumo, es la intención en el castellano de querer traducir una sola palabra en el idioma en que está escrito el Nuevo Testamento. Y es exaltar lo más alto que se puede exaltar a alguien. Si me permiten la expresión, acá diría como que Dios hiper exaltó a Jesucristo. En otras palabras, le dio a Jesús, por su obediencia a la muerte de cruz y por su resurrección, Dios le dio a su Hijo el mayor rango o poder, lo elevó a la suprema majestad que podía elevarlo sobre todo lo creado. Por eso, si hubiera una palabra
que sintetice lo que dice Filipenses 2, del 9 al 11, esa palabra es la palabra autoridad, autoridad máxima. Jesús está declarando acá Pablo por su obediencia a la muerte de cruz, por su obediencia en todo momento al Padre, él fue elevado a la máxima autoridad sobre todo y sobre todos. Ahora, volviendo a la pregunta que le dio título a este mensaje, pero ¿quién está al mando? ¿Quién está al mando en todas estas circunstancias? ¿Quién está al mando en medio de este tiempo que no le encontramos sentido? Y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, la respuesta es: Jesús está al mando. Él sigue estando al mando. Ahora, permítame complementar esta verdad preciosa de que Jesús tiene la autoridad máxima con otra verdad que aparece en Efesios capítulo 2. Dice el versículo 4 al 7, pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y dice el versículo 6, y también junto con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Querido hermano, Jesús reina por encima de todo y de todos. Él domina en toda circunstancia, en toda situación, por más peligrosa e intimidante que ésta parezca. Pero además, por su maravilloso e inexplicable amor, lo que la palabra de Dios nos transmite en este momento es que Él reina, Él está sentado en el lugar más alto que puede estar, pero su deseo es que vos estés sentado al lado de Él. Él tiene toda autoridad, pero desea compartirla contigo para enfrentar este tiempo. Pero la clave para echar mano a la autoridad de Jesús la encontramos en dos pasajes que nos transmiten casi lo mismo. Uno de ellos es Santiago, capítulo 4. Dice el versículo 7 y luego voy a leer el versículo 10. Sométanse pues a Dios y resistan al diablo, que no tendrá más remedio que huir. Y dice el versículo 10 en sentido semejante: humíllense delante del Señor y Él los pondrá en alto. El otro pasaje, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice: por eso, sean humildes y acepten la autoridad de Dios. Él los levantará cuando llegue el momento oportuno. En estos dos pasajes hay verbos que son muy gráficos. Uno que nos anima, nos invita a bajarnos, a humillarnos, pero hacerlo bajo la autoridad de Dios. Y el otro verbo es todo lo contrario. Si nos sometemos a la voluntad de Dios, Él nos eleva. Él nos pone por sobre las circunstancias que estamos viviendo. La palabra literalmente es: no se exalta, no se eleva. Pero si primero nos sometemos a Él, si primero estamos negando el someternos a Satanás y lo resistimos. Dios quiere que vos reines en esta situación, que vos entiendas que en medio de la peor situación que estás viviendo, vos tenés que verte y entenderte como ciudadano del cielo, sentado al lado de Jesús en los lugares celestiales. Él tiene toda autoridad, nada está por sobre Él. Él domina sobre todo, pero Él quiere compartir esa autoridad con cada uno de nosotros. Pero la condición es que nosotros debemos estar sujetos a Él. Debemos estar humillados delante de Él y resistiendo los embates de Satanás. Déjame ir cerrando con un pasaje que está en Romanos
capítulo 5, versículo 17, que este pasaje un poco he redescubierto algo que estaba ahí, pero que quizás las situaciones de la vida no me hacían prestar la atención. Te lo comparto como está escrito en esta versión. Dice, sí, pues por el delito de uno, de solamente uno, la muerte implantó su reinado. Escucha bien las palabras, la muerte implantó su reinado por el pecado de uno. Con mucha razón vivirán y reinarán a causa de uno solo, Jesucristo, los que han recibido con tanta abundancia el don gratuito de la amistad de Dios. La promesa de Jesús para tu vida y para la mía, en base a lo que dice este pasaje, no solamente es vivir a causa de Jesucristo, sino de reinar a causa de Jesucristo. Ni vos ni yo podemos elevarnos por sobre estas circunstancias, pero sí podemos hacerlo de la mano de Jesús. Sí lo podemos hacer bajo su señorío. Déjame terminar con un pequeño relato. Es el relato de una tormenta y de cómo ésta azotó una granja. Te lo voy a leer. Dice, una noche se desató una feroz tormenta del desierto con lluvia, granizo y fuertes vientos. Al llegar la mañana, sintiéndose mal y temeroso de lo que podía llegar a encontrar, Samuel fue a inspeccionar las pérdidas. El granizo había destruido el jardín y el pedazo de terreno sembrado reduciéndolo a tierra. La casa había perdido parte del techo, el gallinero se había volado y los pollitos muertos estaban esparcidos por todas partes. La destrucción y la devastación se veía por todos lados. Mientras permanecía aturdido, evaluando el desastre y preguntándose por el futuro, observó un movimiento en la pila de maderas de lo que había sido el gallinero. Un gallo subía por entre los escombros y no se detuvo hasta que llegó a la madera más alta de la pila. Aquel viejo gallo estaba chorreando agua y se le habían volado la mayor parte de las plumas, pero mientras el sol iba subiendo desde el este del horizonte, se sacudió las huesudas alas y orgullosamente cantó. Y la pregunta que se hace el autor de este relato es ¿por qué este extenuado gallo insistía en levantarse sobre los escombros y cantar? Y su respuesta es porque esa era su naturaleza, su ADN estaba programado para anunciar el comienzo de un nuevo día. Y déjame decirte, querido hermano, querida hermana, que está en nuestro ADN espiritual, como hijos de Dios, el reinar junto a Jesucristo sobre toda circunstancia, el reinar en la más oscura y larga de las noches. Recuerda, ni las circunstancias ni el diablo están al control de todo. Jesús sigue al mando. Él es el que está al mando. Y vos y yo podemos estar sentados junto con Él, disfrutando de su plena autoridad. Que Dios nos bendiga y que nunca se nos pase por la mente ese pensamiento erróneo y engañoso de que las circunstancias nos van a dominar. Cristo reina y Él va a seguir dominando a todo y a todos por los siglos de los siglos. Déjame orar por tu vida en este tiempo. Señor y Dios de amor, yo te doy muchas gracias porque en esta salvación tan grande que tú nos has otorgado, no solamente nos has provisto liberación de nuestros pecados, el perdón completo y total de nuestras faltas, sino que también, Señor, tú te has gozado en elevarnos junto con Cristo sobre todo lugar espiritual. Señor, gracias porque leemos en base a tu palabra que estamos sentados junto con Cristo en los lugares celestiales. Y Señor, queremos seguir viviendo esta etapa tan especial del mundo
y tan particular de nuestras vidas, viendo todo sentado junto con Jesús en los lugares celestiales. Señor, gracias porque Jesús reina. Gracias porque no hay situación ni circunstancia en la que Él no esté presente reinando. Y Señor, danos la paz y la certeza de que tú sigues al control de todo. Señor, por eso domina todo nuestro ser, está tú al control de nuestras emociones, da tú el estado de ánimo que debemos tener y sobre todo danos sabiduría en cada decisión que tomemos en los próximos tiempos. Señor, te bendecimos y declaramos que Jesús reina para tu gloria, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Hermanos, recuerden de seguir comunicados unos con otros. Queremos estar atentos a las necesidades y ustedes van a ser nuestros ojos en aquellos lugares, en aquellos barrios donde quizá nosotros no estamos presentes. Tratemos de transmitir la información si tenemos de alguna familia que está pasando por alguna necesidad, porque queremos como iglesia tratar de estar presentes. Que Dios nos bendiga.